por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto para mí volver a estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Steve Chacón. Esta es una vez más la cuarta vez que puedo estar aquí con ustedes para compartir un poco del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, algunos principios y preceptos que nos van a ayudar en nuestra vida. Siempre es muy grato para mí poder estar aquí con ustedes. Inesita ahorita nos acompaña y primero que todo saludarlos a todos, empezar con un agradecimiento para don Andy Torres y don Jonathan, que siempre nos ayudan para poder llevar a cabo este programa y nos asisten en todo lo que necesitamos. Hoy vamos a empezar con una pequeña oración para ayudar y bendecir a todas las personas que siempre nos están viendo y que tienen alguna petición, alguna necesidad delante de Dios, y queremos apoyarlos con esa oración. Padre, queremos orar y bendecir a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Oramos a favor de ellos por cualquier necesidad, por cualquier petición, por cualquier anhelo, deseo de sus corazones. Si hay personas que están enfermas, oramos para que sean sanadas, para que sean que tengan una recuperación de cualquier enfermedad que estén teniendo. Oramos por peticiones específicas en la vida de las personas. Tú conoces los corazones de los hombres y tú eres Dios y tú puedes intervenir en sus vidas más allá de nuestra imaginación, más allá de las distancias. A donde quiera que esté llegando mi voz, a donde quiera que esté llegando este mensaje, oramos para que tú ayudes a todas las personas en cualquier necesidad que ellas están teniendo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hoy voy a compartirles un tema que lo vamos a usar basado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 1, ahí donde inicia el llamado Nuevo Testamento. Vamos a ver hoy un tema que se llama ¿Cómo ser gente de propósito? Y esto es muy importante porque viene a la pregunta de ¿para qué estamos aquí en la tierra? Es una pregunta que muchas personas han tratado de responder. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y la respuesta a esa pregunta, que parece sencilla, está relacionada con el propósito, con un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el propósito es la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí en la tierra. Entonces, el tema de hoy es cómo ser gente de propósito. Y lo vamos a aprender de la vida de José, el esposo de María. Y vamos a analizar cuando Jesucristo iba a nacer y cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja cuando Dios quiere llevar a cabo un propósito. Entonces, vamos a comenzar con la cita, que ahí si Jonathan me ayuda en la presentación. Dice en Mateo, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 24. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el verso 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y vamos a ver en el 25, que no lo apunté ahí, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios trabaja, vamos a ver cómo es que Dios opera cuando Dios quiere llevar a cabo un propósito. Y aprendiendo de esta historia, de los principios que vamos a ir extrayendo de ahí y unas claves de sabiduría, vamos a aprender cómo podemos ser nosotros gente de propósito. Entonces, lo primero es que ¿por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué vinimos? ¿Por qué estamos en este tiempo de la historia en la tierra? ¿Por qué nos tocó vivir la época en donde nos tocó vivir? Ahora, miren estos programas, la tecnología lo que nos permite llegar hasta mucha gente, aún de otros países, que pueden ver este programa, aunque no lo estén viendo o escuchando en vivo, lo pueden ver hasta 5 años después y alguien puede escuchar esto otra vez. Hoy estamos 21 de febrero del 2020, puede ser que alguien en el 2025 vea este programa y aprenda cómo puede ser gente de propósito. Entonces, lo primero que vamos a mencionar hoy es que estamos en la tierra con un propósito. Ese propósito no es inventado, sino que Dios, que es el amo del universo, que es el creador de los cielos y de la tierra, Él es el que nos envió a la tierra en este tiempo con un propósito determinado, porque Dios es un Dios de propósitos. Entonces, eso es lo primero que vamos a decir hoy. Dios es un Dios de propósitos. Dios no es un Dios de religiones. Dios no es un Dios de denominaciones, sino un Dios de propósitos. Esto es importante porque tenemos que ir dejando poco a poco la mentalidad religiosa y tenemos que ir pensando en Dios como el único y verdadero Dios. Dios es el Dios de todos, no es de que hay unos que dicen yo soy la religión correcta, por ejemplo. No, Dios no está pensando de esa manera, sino que Dios es un Dios de propósitos más allá del nombre de una religión que alguien se quiera poner o se quiera llamar, o que abrieron un edificio en cierto lugar y le quieren poner el nombre de X o Y. Dios está pensando más allá de eso en su propósito, no en el nombre de una denominación o de una iglesia. Entonces, el primer principio que compartimos hoy es que Dios es un Dios de propósito. Y las escrituras dicen que Dios nos ha permitido llegar a ser hijos de Él, hijos de Dios. Entonces, si Dios es un Dios de propósitos, entonces nosotros como hijos, ¿qué vamos a llegar a ser? Gente de propósito también. Porque lo que el Padre es, se le transmite al Hijo. Los sabios de Israel nos enseñan también que lo que el Padre es, se le transmite al Hijo. Lo que el Padre y la Madre tienen, se le imprime al Hijo. Entonces eso se cumple hasta en lo natural. En la natural nosotros vemos cómo lo que el Padre es, el Hijo lo empieza a imitar. Cómo las hijas empiezan a imitar a la mamá o al papá y hasta se parecen y todo, no solo en lo físico, sino también en lo que empiezan a hacer en sus vidas. Entonces Dios es Dios de propósitos. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Dios, vamos también a ser ¿qué? Gente de propósitos. Quisiera darle la bienvenida a Inesita, que ya llegó. ¿Cómo está, Inesita? Bien, ¿usted? Bien, gracias bueno, a Dios. Que Dios les bendiga. Y bueno, bienvenidos a este programa en el Monte de la Gracia. Y bendecidos todos para recibir este tema tan lindísimo que nos trae hoy Steve. Y qué lindo lo que está hablando, porque venía escuchando acerca de que Dios es un Dios de propósito, que siempre enfatizamos aquí que Dios no es un Dios de religiones, Dios no es un Dios de denominaciones. Las denominaciones existen, ¿verdad? Y las religiones también, pero Dios en realidad es un Dios
diferente, es un Dios que tiene propósito en todo lo que hace para nuestras vidas. Él quisiera, bueno, que si nosotros entendemos esto bien, vamos a saber que Él va a poner cerca de nosotros, ya sea personas, ya sea circunstancias, diferentes cosas. ¿Para qué? Para lograr algo en nosotros, para que se cumpla algo en nuestra vida, para que se cumpla un plan, un propósito grande, propósitos que Él tiene desde antes de que naciéramos. Y qué lindo, sí, todo lo que Steve está compartiéndonos hoy. Sí, si quiere volvemos entonces a Mateo capítulo 1 y vamos a ir revisando versículo por versículo para hacer un panorama, Inesita, de lo que estaba pasando en el momento en que María y José se iban a casar, estaban a punto de casarse, y dice en el verso 18 que estando desposada María, su madre, con José, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí pasó una situación que María y José estaban comprometidos para casarse, pero José, María se da cuenta, ¿verdad? Y no se le puede ocultar a José que está embarazada. No estaban casados todavía, entonces José sabía que él no había sido. Entonces ahí el hombre se empieza a preocupar y dice, ¿qué hago ahora? ¿Qué es esto? Recordemos que esto nunca había pasado, entonces no había manera como que él supiera en ese momento así de una primera impresión de que eso era una obra del Espíritu Santo. Él no sabía, eso nunca había pasado, ni tampoco le habían avisado a él. Entonces él lo primero es que como hombre y como ser humano, él se siente mal y dice, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Qué lástima, o sea, la mujer que yo amaba y ahora las cosas salieron mal. Yo lo que voy a hacer es dejarlo secretamente para no infamarla a ella. O sea, ya lo que él se le ocurrió hacer en ese momento era dejarla secretamente, porque él dijo, las cosas me salieron mal y ahora ¿qué puedo hacer? La voy a cubrir a ella. Entonces él estaba pensando en esto. O sea, imagínese, Inesita, qué cantidad de cosas podía haber estado pensando y sintiendo José. El hombre se pudo haber sentido traicionado, se sintió decepcionado, se sintió herido, lastimado en su orgullo. En la mujer que él amaba, él pensó en ese momento que le había fallado. Dijo, ahora ya se echó a perder el plan del matrimonio. O sea, todo se le vino encima a él porque él dijo, las cosas me salieron mal. Pero en el verso 20 dice una cosa muy interesante. Dice, pensando él en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños. Esto es muy bonito, porque José estaba pensando en todo ese montón de cosas. Él decía, sí, la voy a dejar secretamente, las cosas no me salieron bien y ahora ¿qué voy a hacer? Y mientras José pensaba en todo esto, dice en el verso 20, pensando él en esto, un ángel del Señor se le aparece. Ahora, ¿por qué estamos contando toda esta historia? Porque estamos aprendiendo hoy cómo ser gente de propósito. Y aquí vamos a ver, como un aprendizaje de esta historia, cómo Dios trabaja y cómo Dios opera cuando Dios quiere llevar a cabo un propósito. El propósito aquí era el nacimiento de Jesucristo, que es lo que estamos analizando. Vamos a decir que Jesucristo es el ejemplo del propósito de Dios que iba a nacer. O sea, se estaba engendrando, en toda esta situación un propósito se estaba gestando, ¿verdad? Un propósito se estaba gestando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? José estaba pensando en esto, y como José ya estaba preocupado, estresado, sintiendo un montón de cosas, Dios manda un ángel, porque Dios dice, mi propósito es más importante que toda la situación personal de José. Así que antes que se eche a perder el plan que yo tengo, antes que se eche a perder el propósito que yo tengo, yo prefiero mandar un ángel como para tranquilizar a José. Y manda un ángel, y vamos a ver qué fue lo que pasó. En el verso 20 dice, pensando, si usted quiere la lee, en Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice, pensando en esto se quedó dormido y soñó que un ángel se detenía junto a él. José, hijo de David, le dijo el ángel, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas se lo ha
hecho concebir el Espíritu Santo. Ese hijo nacerá y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque salvará a su pueblo del pecado. Con esto se cumplirá lo que el Señor anunció a través del profeta, que dijo: la Virgen concebirá y tendrá un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María, aunque ésta permaneció virgen hasta que nació su hijo. Cuando el niño nació, José le puso por nombre Jesús. Muy interesante. Dice que el ángel se le aparece. Pero ¿cuándo se le apareció? Cuando él estaba pensando en esto, o sea, en todo lo que le estaba pasando, en toda esa decepción, el ángel le manda un mensaje y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella lo que se está gestando en ella es algo del Espíritu Santo. Entonces se le da una instrucción a José. Lo primero es: no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Luego en el verso 21 se le da otra instrucción que dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. Entonces Dios quería llevar a cabo un propósito, pero José estaba pensando en todo lo que a él le estaba pasando en su vida personal, en semejante noticia, en el impacto, en la decepción, en los celos. Entonces sí necesita, aquí viene una cosa importante. Así como José le estaba pasando esto, así nos pasa también a nosotros. Dios nos crea con un gran propósito, con un propósito eterno, un propósito para venir a cumplir aquí en la tierra. Pero mientras Dios está pensando en su propósito, nosotros estamos pensando en las cosas que nos están pasando en el día a día. Entonces viene uno y se levanta y ve que en las noticias sale que tal cosa, que el desempleo, que el IVA, que esto, que un accidente, que la carretera, que un nuevo impuesto, y entonces uno dice: ay, otra vez esto, este gobierno, este presidente, es que mi mamá, es que mi abuelita, y entonces nosotros estamos rodeados de un montón de cosas, de un montón de pensamientos, así como José, y pasamos pensando en eso. Y mientras nosotros estamos preocupados muchas veces pensando en un montón de cosas, Dios está pensando en cómo llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. ¿Qué le parece? Qué tremendo, sí, qué lindo, ¿verdad? Que Dios es un Dios tan grande, de verdad. Nosotros, por eso dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que los caminos de nosotros. A veces, tal vez tú que estás ahí, eres una persona que estás pasando por cosas que en este momento no los entiendes. Dice: pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué hice? O ¿por qué no tomé otro camino? Te preguntas muchas cosas, pero ¿sabes qué? Que Dios le da vuelta a todo lo que nos pasa muchas veces. Pero ¿de qué forma? A la forma de Él. Tal vez lo que a ti te pasa, tú estarías pensando: bueno, yo quisiera que esto sucediera así, pero resulta que Dios viene y lo hace diferente, porque Él es más inteligente que nosotros, Él es más alto, Él es más poderoso, y lo más lindo del tema que estamos hablando es que es porque Él, con lo que está pasando, Él quiere lograr un propósito. Algo quiere Dios en la vida de nosotros, algo quiere hacer, algo tiene Él. Pero lo que tenemos que hacer es de hablar con Dios y preguntarle: Dios, pero entonces ¿qué? Mira lo que pasó con José. De ahí él estaba con esa inquietud y Dios le dio la bendición de que tuvo ese sueño y el ángel le habló en el sueño. Entonces él pudo entender qué era el propósito de lo que estaba pasando y que él no entendía. Así te puede pasar a ti con todo lo que te está pasando, seas hombre o mujer, joven o viejo. Hay algo más grande que la circunstancia. Exactamente, así como usted lo dice, Inesita, y la gente tiene que saber justo lo que usted acaba de decir, dio en el clavo. La gente tiene que saber que tiene un propósito. Usted que me está viendo, que me está escuchando,
Usted tiene un propósito más grande que usted mismo y más grande que sus problemas. No importa qué sea, yo no sé lo que estará pensando ahorita una persona, si estará con muchos problemas o no, con muchas deudas o no, muy enfermo o no, pero hay un propósito más grande que tú mismo, que Dios lo tiene en mente y Dios está pensando en que ese propósito se cumpla en tu vida, y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo ser gente de propósito. Entonces vamos a seguir viendo cómo fue que José lo logró para nosotros aprender de ahí. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces dice que mientras José estaba pensando en esto, el ángel le lleva un mensaje, y el mensaje de Dios para hoy no necesariamente es a través de un ángel, pero sí a través de este programa de radio. Hoy Dios le está diciendo a todas las personas: ustedes tienen un propósito más grande que tú mismo, tienes un propósito más grande que tú mismo, y por eso, a pesar de lo que estemos pasando, tenemos que volver nuestra mirada a Dios, nuestro corazón a Dios, para que Él nos ayude a cumplir nuestro propósito y que las otras cosas que nos tienen preocupados se vayan poniendo en su lugar, se vayan poniendo en orden. Dice entonces que se le dio una instrucción y le dijo: no temas recibir a tu mujer. Y también se le dio otra instrucción que dice: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Entonces, cuando Dios quiere llevar a cabo un propósito, Dios quiere que nosotros empecemos a no darle el primer lugar a los problemas, no el primer lugar a nuestras preocupaciones, no el primer lugar a lo que nos está pasando, ni tampoco a cómo nos estamos sintiendo, porque veamos a José, qué montón de cosas podía haber sentido él cuando él se dio cuenta de que María estaba embarazada y él no era, y como dije antes, eso nunca había pasado. Entonces él en ese momento se sintió mal, estaba sintiendo un montón de cosas. Mire, hay gente que cuando se levanta dice: no, es que hoy yo no tengo ganas de nada, pero entonces ya estamos con que lo que la persona siente en ese momento ya lo gobernó, ya no quiere hacer nada, ya no quiere levantarse, ya no quiere ir a hacer lo que tiene que hacer, no quiere, porque se siente mal. Y aquí en Latinoamérica nosotros somos muy sentimentales, nos dejamos llevar demasiado por lo que sentimos. Cuando Dios piensa en función de su propósito, Dios dice: necesito que empieces a dejar de lado lo que sientes, o por lo menos que eso no te gobierne, porque no estamos hablando de no sentir nada, todos nos sentimos bien a veces, nos sentimos un poco mal a veces nos desanimamos, a veces estamos con toda la fuerza, no hay problema con eso. El asunto es que lo que estamos sintiendo no nos puede gobernar, porque muchas veces se deja gobernar la gente por el momento difícil que está pasando. Y cuántas personas han tomado decisiones hasta trágicas por dejarse gobernar en su momento difícil, ¿verdad? Por lo que están sintiendo. Entonces lo primero que José hizo fue que él no se dejó gobernar por todo lo que él estaba sintiendo, ni por todo lo que le estaba pasando, porque Dios le dio una luz a él, como Dios se la está dando a la gente ahorita. Tienes un propósito más grande que todo lo que tú estás pasando. Tienes un propósito, para eso estás en la tierra, porque al principio, Inesita, dijimos la famosa pregunta de por qué estamos aquí en la tierra. Hoy estamos dando la respuesta. Estás aquí en la tierra porque Dios te eligió con un propósito, y ese propósito es más grande que tú mismo, y es más grande que todos los problemas que puedas haber estado pasando en toda tu vida. El propósito es más grande que eso. Entonces la prioridad hoy tiene que ser que nosotros aprendamos y que nosotros sepamos que tenemos un propósito, ¿verdad? Sí, qué lindo que podamos entender esto, ¿verdad? Porque si en el momento que nos suceden las cosas, pues sí, nos vamos a desanimar o nos vamos a detener, ya no vamos a querer avanzar, tal vez, ya no vamos a querer esforzarnos, pero qué lindo que podamos entender realmente aquello que Dios quiere hacer con nosotros, que va más allá de cualquier cosa que estemos pasando. Exactamente. Ahora, si quiere, pasamos ahí y vamos a ver, creo que después de ahí siguen los versículos en la diapositiva. Aquí estamos en la tierra para cumplir un propósito. Ahora veamos la historia de José. Bueno, ya leímos eso, ¿verdad? Ok, si quiere que lo dejamos ahí. Ok, si quiere nos leen. Porque ¿cómo hizo José para obedecer instrucciones en un momento difícil, ¿verdad? Por causa de un propósito más grande
que él mismo. O sea, es lo que estamos hablando, porque tal vez no lo entendía todo, pero algo tuvo que entender de lo que el ángel le dijo, porque tenía que obedecer. Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a decir es que si queremos ser gente de propósito, tenemos que obedecer instrucciones, o sea, se nos van a dar instrucciones. Es muy importante mencionar que las instrucciones de Dios para nosotros hoy son las Escrituras, porque el nombre verdadero de las Escrituras, traducido al español, es instrucción. Es un libro de instrucciones. Eso es muy importante. Entonces, si alguien dice, bueno, pero ¿y cuáles instrucciones yo tengo que seguir? Aquí tenemos un libro completito de instrucciones que tenemos que ir a leer, aprender a estudiar y seguir esas instrucciones que obviamente están hechas para que nos vaya bien en la vida, porque hay gente que no quiere, ¿verdad? O que no le importa. Pero el libro es de instrucciones. Entonces, si queremos ser gente de propósito, Inesita, lo primero es, tenemos que aprender a seguir instrucciones. Eso es importante, ¿verdad? Después vamos a decir que cómo fue que José hizo, ¿verdad? Para seguir instrucciones en un momento tan importante. O sea, ¿qué hacemos cuando Dios nos está demandando que nosotros sigamos una instrucción, pero nosotros nos sentimos mal o nos están pasando problemas y uno dice, bueno, yo con todos los problemas que tengo y aparte Dios quiere que yo le siga las instrucciones? ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí le voy a dar una clave. Es saber que tenemos un propósito más grande que nosotros mismos, más grande que nuestros sentimientos, más grande que lo que nos está pasando, porque insisto, los problemas que todos enfrentamos, las situaciones difíciles que todos enfrentamos, eso es parte de la vida. Nosotros no somos, o sea, la persona que nos está viendo y está preocupada, usted no es ni la primera ni la última persona que está muy preocupada por algo, sino que Dios dice, tienes que saber que hay un propósito más grande que tú mismo, y saber eso nos va a ayudar a poder obedecer en los momentos difíciles, así como lo hizo José. Sí, verdad, por eso tal vez no va a ser tan fácil a veces que Dios nos diga en medio de una situación difícil y que viene Dios y nos da una instrucción de la cual más bien no nos parece. Y decimos, bueno, yo lo hubiera hecho diferente, Dios, ¿verdad? Hasta a veces queremos como aconsejar a Dios, pero resulta que Dios es más sabio. Por eso los pensamientos de Él son más altos que los de nosotros, sus caminos más altos. A mí me llama mucho la atención esa frase que usa Steve, que dice que el propósito de Dios es más grande, aún que nosotros mismos. Es más grande que nosotros. Tal vez a veces nosotros por eso no entendemos muchas cosas, porque nos vemos pequeños. Decimos, pero yo, ¿verdad? Así como soy yo, voy a hacer algo así tan grande. Pero es que el propósito de Dios es más grande que nosotros, porque viene de Él es más grande que nosotros. Pero si nosotros sabemos entendernos con el Señor, aunque no entendamos todo, porque tal vez muchas cosas solo las vamos a entender cuando lleguemos allá y hablemos con Él, pero por lo menos ser humildes para, como dice Steve, tomar esta instrucción, ¿verdad? Que es las escrituras de Dios, las instrucciones de Dios, lo que Él nos diga en ese momento, tal vez para algo específico, como con José, ¿verdad? Dios te puede dar una instrucción específica, que es solo para ti y solo la vas a entender tú ahí con Dios. Exactamente. Y insisto, para las personas que en este momento piensan, bueno, yo ahorita no tengo ninguna instrucción inmediata a seguir, sí las tenemos. Lo que tenemos que ir a hacer es ir a buscar el libro, ¿verdad? Tenemos que ir a buscarlo, porque aquí está el libro de instrucciones. Entonces vamos a seguir ahí. Dice que, vamos a ver, ese es un principio. Si quieren ahí. Lo leo. Creo, vamos a ver, si quiere antes donde decía. Antes, Jonathan. Antes. Ahí. Antes. Y antes de esa. Habíamos quedado en esta, que José pudo obedecer las instrucciones porque él sabía que tenía un propósito más grande que él mismo. Ahora sí, la que sigue, por favor. La que sigue. Dice José. Recibe las instrucciones, no temas recibir a tu mujer. Y luego le dice, llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué hizo él?
recibió a María y le puso por nombre Jesús, o sea, Exacto. obedeció. Exactamente. Esto es muy interesante, Inésita, porque suena fácil. Que a uno le den una instrucción suena fácil. Pero Que uno no. lea la instrucción y que uno la obedezca. Suena fácil, pero en realidad no es tan fácil. No es tan Porque fácil. nosotros podemos ver y hemos visto por años muchas personas que Dios le ha dado instrucciones y que no las han seguido. Entonces Dios lo que hace es trabajar con la gente, o sea, con cuáles personas puede Dios contar ya para ejecutar, para cumplir un propósito, con la gente que obedece instrucciones, porque tenemos gente que cuando se le da una instrucción la obedece y otros que no están obedeciendo lo que Dios ya les dijo. Entonces ahí hay un espacio. Entonces, si Dios me da una instrucción a mí, me voy a poner de ejemplo, y yo no sigo la instrucción, lo que Dios hace es esperar, o sea, yo empiezo a perder tiempo ahí hasta que yo obedezca lo que Dios me dijo. Entonces hay gente que dice, yo quiero que Dios me dé una instrucción, y Dios dice, bueno, pero ya te di otras. Y entonces no han hecho todavía la que ya le dijeron y quieren que Dios les siga diciendo qué hacer. Entonces Dios dice, bueno, te doy la instrucción número 1, luego instrucción número 2, ve y cumple primero la 1. O sea, tenemos que empezar a cumplir las cosas más sencillas que Dios nos está demandando. Y si nosotros hacemos eso, entonces Dios, vamos a ver, calificamos para la siguiente instrucción. Por ejemplo, a José se le dice, no temas recibir a tu mujer, y el hombre la recibió. Parece sencillo, pero él obedeció la instrucción. Mire, a José se le dice, y llamará su nombre Jesús. Y en el verso 25 allá en la segunda parte dice, y le puso por nombre Jesús. Mire qué interesante. Al hombre se le dice, le pondrás por nombre Jesús, y el hombre le puso Jesús. Le dice, no temas recibir a tu mujer, y el hombre la recibió. Entonces, cuando Dios ve eso, Dios dice, vamos bien, tengo a un hombre que cuando yo le hablo, él obedece. Cuando yo le doy ahí una instrucción, él la hace. Y Dios dice, con gente así yo puedo consumar propósito en la tierra. Con gente así yo puedo cumplir un propósito en la tierra. Y es una de las razones por las que cuando vemos cómo Dios está cumpliendo su propósito con cierta gente, me dice, ¿y cómo harán? Bueno, aquí descubrimos algo ya. Un secreto. Un secreto. La obediencia. La obediencia a las instrucciones. Y a veces a pequeñas cosas. Como dice usted, uno tal vez a veces nos pide algo pequeño, lo hacemos, luego nos da otra instrucción, Él nos va dando una por una, pero como dice la palabra del Señor, el que en poco me es fiel, sobre mucho lo va a poner. Entonces tal vez tú estás en una situación en que no sabes qué camino tomar y tal vez tienes que empezar por dar un pequeño paso, da el primer paso. No pienses en los otros todavía, primero da el primer paso, obedece a Dios y luego, después de que obedezcas la primera instrucción, Dios te va a dar otra, tal vez un poco más difícil, pero hay que empezar por algo. No tienes que detenerte. Si José se hubiera detenido ahí, imagínate todo lo que él iba a vivir y todas las cosas que el Señor tenía para él. Es muy importante eso, porque él, al obedecer las instrucciones, no echó a perder el propósito ni atrasó el propósito que Dios quería llevar a cabo, que es nuestra idea general. Recordemos que estamos viendo esta historia y el nacimiento de Jesús es el propósito que Dios quería llevar a cabo. Y empezamos a ver que ya empiezan nuestros problemas a ser como una distracción, nuestras preocupaciones y nuestros sentimientos como una distracción para el propósito, una distracción para que ese propósito se cumpla. Entonces Dios nos empieza a guiar con su palabra para que nosotros no nos desenfoquemos del propósito, para que tengamos tranquilidad, para que Dios, como le dijo al ángel, no temas. ¿Cuántas veces tememos por lo que nos está pasando? Entonces Dios nos viene con su palabra, nos da tranquilidad y nos dice, no temas, yo sé lo que estás pasando, pero recuerda que tienes un propósito más grande que tú mismo, ¿verdad? Vamos a seguir ahí con la otra diapositiva. Entonces esas fueron las instrucciones y el hombre obedeció las instrucciones. Dice, si quieres ser gente de propósito, debes seguir instrucciones. José obedeció a las instrucciones. Nuestras instrucciones son las escrituras.
o sea, la Biblia, ¿verdad? Las escrituras. Seguimos con el otro. Sí, la primera característica es, si queremos ser gente de propósito, tenemos que aprender a seguir instrucciones, porque mucha gente también cuando aprende un poquito de cosas quieren empezar a mandar y a dar instrucciones, pero tenemos que empezar a obedecer primero y eventualmente Dios nos pondrá en una posición donde demos instrucciones a otros. Por ahorita, aprender a obedecer las instrucciones. La obediencia a las instrucciones es necesaria para llegar a cumplir con el propósito, o sea, es necesaria. Es necesaria, y si, eso es como cuando uno va a la escuela y no pasa el examen de biología, de matemáticas. No pasó, le dan una oportunidad de presentación. Yo no sé si eso todavía se da, que hay segunda oportunidad todavía, y si a la segunda ya no lo pasó, la persona, ¿qué le hacen? Que repita el curso lectivo hasta que ¿qué? Hasta que lo pase. En esto es igual. La gente que se quiere saltar los procesos de Dios no va a poder llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida, y por eso vemos a veces cosas que no tenemos que ver, porque no nos estamos sometiendo al propósito. Tenemos que aprender a ser obedientes a las instrucciones que Dios nos va dando, si no, no vamos a ser gente de propósito, que es lo que queremos aprender hoy, cómo serlo. La otra es Jonathan. Eso es una clave de sabiduría. Esto es, bueno, dice, Dios no da instrucciones a grandes hombres. Dios da instrucciones extraordinarias a hombres comunes. O sea, cualquiera de nosotros, no necesariamente, Él no está diciendo, ay, si es un hombre muy grande o es un hombre muy importante, una persona muy famosa o así, a ese le va a dar instrucciones, no. Dice que Dios da las instrucciones de Dios son extraordinarias, son grandes, o sea, eso es lo que es grande, y Él se las da a hombres comunes y corrientes. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, no tanto lo grande o lo bonito o lo millonario o yo qué sé, muchas cosas, no, es a hombres comunes, pero que tengan un corazón dispuesto. Exactamente. Y necesita, vea, el cielo no conoce nuestra cuenta bancaria, ni cuál carro manejamos, ni de qué año es. En el cielo no están pensando en eso, cuando estamos en función del propósito. Dios le da una instrucción a una persona y no está pensando en su cuenta bancaria, ni en cuál carro maneja, ni si tiene helicóptero o no importa eso, no importa eso. Dios dice, le voy a dar una instrucción a esta persona, si la persona cumple la instrucción, Dios sabe que le puede seguir hablando, así como José. Dios le siguió dando más instrucciones a José. Qué bueno eso. Conforme fue pasando el tiempo, porque José, todas las instrucciones que Dios le iba dando, el hombre las obedecía. Entonces Dios dice, tengo una persona con la que yo puedo consumar un propósito, porque yo le hablo y él obedece. Le doy una instrucción y el hombre la hace. Entonces le voy a seguir hablando. O sea, Dios encontró un artículo de lujo en esta generación, una persona que logre obedecer las instrucciones que se le da. Entonces dice la clave de sabiduría, que Dios no da grandes instrucciones a grandes hombres, sino que Dios da instrucciones extraordinarias a hombres comunes, a gente como nosotros, que quieren aprender, que pueden escuchar o ver un programa de radio como el de hoy para aprender algo diferente, o alguien que pueda decir, bueno, yo nunca lo había visto de esa manera, y algo le quedó a esa persona. Si logramos tener esa actitud, podemos mejorar, podemos empezar a obedecer instrucciones, y entonces el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida y vamos a ser gente de propósito. Personas que estén dispuestas a aprender. Exactamente, eso es muy importante. Eso es súper importante, aunque tengamos la edad que tengamos o que pretendamos o creamos que tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, pero si queremos aprender, entonces el aprendizaje va a llegar, porque nos vamos a exponer al aprendizaje. Uno de los hombres más extraordinarios en las escrituras fue el apóstol Pablo, y él dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínese el apóstol Pablo, semejante hombre brillante en su generación, todo lo que hizo, y el hombre dice, no, hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo lo que hago es extenderme hacia lo que está delante. En cuanto a la ley irreprensible. Imagínese, él era un hombre extraordinario, y él mismo dijo, ni yo pretendo haberlo ya alcanzado, imagínese. Pero entonces, estuvo dispuesto a aprender. Estuve dispuesto a aprender de otros que tal vez no conocían las escrituras tanto como él.
Exactamente. Pero estuvo dispuesto a aprender de ellos. Eso es humildad. Y podemos decir que gente de propósito, ahí está otro principio, está dispuesta a aprender de otros. Tienen humildad. Gente que quiere ser de propósito, tiene que estar dispuesta a aprender de otros. Sí. O es como cuando Jesús fue bautizado. ¿Quién era mayor espiritualmente, Jesús o Juan el Bautista? Era mayor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a someterse a Juan y a ser bautizado por Juan, a pesar de que él era un hombre superior espiritualmente y tenía un llamado más grande que el de él, pero no le importó. Él dijo, esto es parte de mi proceso. Eso es importante. La gente ve otra vez Jesús, un hombre de propósito. Entonces la gente de propósito tiene que tener humildad y tiene que estar dispuesta a aprender de otros. No importa quién sea ese otro, siempre con la actitud de aprender. Qué ejemplo, ¿verdad? Nos dio el Señor Jesús. Gran ejemplo, sí. Ahí si quieres seguimos con la otra diapositiva para ver el siguiente. Dice, la obediencia convierte una instrucción común en un milagro fuera de lo común. Qué bueno eso, sí. Exactamente. Sí, porque tal vez decimos, pero una instrucción así o una orden así, ¿cómo va a ser? Sí, pero esto es muy interesante. La obediencia convierte una instrucción que parece común, pero lo convierte en un milagro fuera de lo común. Y ejemplos bíblicos hay de sobra, como aquel leproso que cuando fue a buscar al profeta y él le dice que manda a decir qué tengo que hacer y yo lo hago con tal de sanarme de la lepra. Y dice, sí, que se sumerja al río. Y el hombre se va decepcionado diciendo, bueno, pero yo esperaba que me pusieran una cosa difícil. El hombre esperaba que le pusieran una instrucción, quién sabe, que lo mandaran a hacer qué. Y donde le dieron una instrucción sencilla, él estaba teniendo una batalla para seguir a cabo con esa instrucción. Él decía, pero ¿cómo yo me iba a sumergir? ¿Pero por qué no me mandó otra cosa? O sea, él esperaba algo grandioso. Y mire, Dios se la puso facilita. No, vaya, sumérjase tantas veces y usted va a ser sanado. Una instrucción sencilla. Si él obedece, ¿la obedeció o no la obedeció? Sí. La hizo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se sanó? Sí, fue sano. Ve, el hombre fue sanado por una eso, instrucción sencilla. Entonces, una instrucción, la obediencia a las instrucciones convierte una instrucción común en un milagro fuera de lo común. Y ahí está el ejemplo bíblico. El caso de este hombre que era leproso, siguió la instrucción que se le dio y el hombre fue sanado con esa instrucción. Sí. Bueno, sigamos con el otro. Con la otra. Dice, ¿para qué? Ese es el primero. No, sí, nos devolvemos al principio. Tiene que seguirlas. Son la misma, ok. Entonces vamos a ver. La obediencia convierte una instrucción común en un milagro fuera de lo común. Lo que vamos a ver ahora es en el capítulo 2. Si quiere ahí lo revisa y necesita. En Mateo capítulo 2. Vamos a ver. Dice... Bueno, si seguimos leyendo la historia, vamos a ver ahí que dice que los magos van donde Herodes y le dice, Herodes, vamos a ir a adorar al niño. Herodes, al rey de los judíos, Herodes se turba porque él dice, ¿cómo el rey? Si el rey soy yo. Entonces Herodes se molesta y entonces les dice, no, vayan ustedes primero y cuando ustedes ya lo encuentren me avisan para yo también ir a adorarle, ¿verdad? Pero vemos... El asunto era que Herodes no quería ir a adorarle a nadie. Lo que quería era ir a matar al niño, porque él decía, el rey soy yo, no quiero ningún otro rey, ¿verdad? Entonces, el asunto es que dice que los magos fueron avisados en sueños de que no le dijeran nada a Herodes. O sea, ellos dijeron, Herodes no sabe nada, entonces vámonos nosotros. Ellos se fueron a adorar, pero vamos a ver una parte donde a José se le da otra instrucción muy interesante, vean. Sí. Dice que las estrellas los estaban guiando. Mire, vamos a ver. Ven, bueno, en el verso 12 dice que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora dice en el verso 13. Después que ellos partieron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Otra vez Dios hablándole a José y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Inesita, esto es una locura. Lo estamos leyendo y uno dice, ay, qué bonita la historia del nacimiento y todo, ¿verdad? Pero esto es algo loco. Vea, piénselo así. Llega la noche, José se va a dormir con su esposa María y con un bebé recién nacido. Y mientras él duerme, dice que un ángel del Señor se le aparece en los sueños y le dice, José, vamos a ver, le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Oiga, pero esto es interesante, vea lo que dice. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dice, levántate, toma al niño y a su mujer y vete a Egipto. Porque alguien quiere matarlo. Dice que Herodes buscará al niño para matarlo. Y dice, y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y necesita inmediatamente. Sí, pero esto es interesante. Si José estaba soñando es que era de noche, él estaba dormido, estaba soñando. En el sueño se le dice que se vaya. Y el verso 14 dice, despertando, tomó de noche al niño, de noche. Usted sabe lo que es despertar a la esposa recién parida, despertar al bebé recién nacido a la mitad de la noche y decirle, nos vamos de acá porque Herodes quiere matar al niño. Mire qué nivel de obediencia. Mire qué nivel. Se le está dando otra instrucción y el hombre otra vez obedece la instrucción. No, ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que está haciendo frío. Ay, es que el bebé está recién nacido. Ay, es que mi mujer acaba de dar a luz. Déjame unos días más, déjame terminar la noche. No, de una vez el hombre obedeció. Otra vez José no está poniendo por encima del propósito sus sentimientos, sus emociones. No está poniéndole prioridad a eso porque él sabe que él ahora es parte de un propósito más grande que él mismo. ¿Qué le parece? Sí, no, y vea, esta versión dice aquella misma noche. O sea, inmediatamente. Inmediatamente, dice que él despertó del sueño. Despertando y de una vez, o sea, un hombre de propósito, un hombre obediente. Obediente, pero bueno, digno de admirar, en verdad. Porque vea que ya son varias veces. Ya son varias veces. Y él no dudó en obedecer y además de que le creyó, de que él creyó lo que él estaba soñando, él lo creyó y tuvo la fe para entender que era Dios que le estaba hablando a él. Eso es muy importante porque... ¡Qué sensibilidad! Sí. ¿Verdad? Exacto, pero ese entrenamiento se da cuando nosotros empezamos a obedecer, como usted lo decía ahora, las instrucciones más sencillas. Sí. Dios nos empieza a dar una instrucción tal vez pequeña y la obedecemos. Dios nos da otra, exacto, y la obedecemos. Entonces, conforme nosotros vamos obedeciendo, vamos entrenando nuestro oído y nuestra sensibilidad para saber que es Dios el que nos está hablando. Eso es súper importante. En este caso José ya sabía. Ahí el ángel se le apareció, él dijo, esto no fue que yo comí mucho, esto es Dios que me está hablando. Porque hay gente que tiene sueños raros también y a veces hay gente que dice, bueno, ¿y cómo yo sé si esto es un sueño de Dios o no? Pero sabemos que una persona que obedece instrucciones está con muy altas probabilidades de que Dios le siga hablando, de que Dios le siga dando instrucciones, de que Dios le siga revelando cosas, porque Dios ve a esta persona que cuando Dios le habla, la persona obedece, y que cuando Dios le da una instrucción, la persona la hace. Suena sencillo, pero es un artículo de lujo en esta generación. Gente que obedezca instrucciones. Qué bueno eso, porque ahora que usted menciona eso, que estaba entrenado para escuchar, ¿verdad? Que mucha gente le pregunta a uno, pero ¿cómo sé yo cuando Dios me habla? Pero es que eso se aprende también por ese entrenamiento que dice usted, ¿verdad? De estar continuamente en la presencia de Dios. Entonces uno va aprendiendo, se va familiarizando con la voz de Dios, de que ya nadie lo va a engañar a uno, porque ya uno sabe cuando el Señor le está hablando, pero es de un proceso, de un entrenamiento, de todos los días estar en la presencia de Dios, todos los días
estar haciendo amistad con Dios. Entonces llega el momento que usted está seguro, ¿verdad? Y que es gente que pasa en la presencia de Dios. Entonces cuando usted se acuesta y tiene un sueño, ya usted sabe que no es un sueño, ¿verdad?, ahí extraño o algo así, sino que por haber usted estado en aquella comunión con Dios, ya sabe que fue Dios el que le habló, ¿verdad? Y claro, como dice usted, Dios ve que a aquella persona le hablan y de una vez. Entonces eso mueve a Dios a que otra vez le vuelva a hablar. Pero si digamos, a veces Dios nos habla una, otra vez y otra vez y otra vez, y Dios ve, no, le hablo y no escucha, no, o tal vez oye, pero no obedece. Entonces, sí, ¿verdad? Eso no motiva a Dios para seguirnos hablando. Pero si tú eres una persona que Dios te habla y obedeces, Dios se motiva y te vuelve a hablar y te sigue hablando. Qué lindo, ¿verdad? En otras palabras, si queremos ir vamos a ver, si queremos ser gente de propósito e ir creciendo en ese propósito, necesitamos irnos entrenando. Instrucción que Dios nos da, empezar a obedecer la instrucción, porque alguien dirá, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Un ejemplo, ahorita termina el programa y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué instrucción sigo? Bueno, yo le voy a dar dos. Una es lo que Jesús dijo, que es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Muy bueno. Y hazle a otro, trata a los otros como a ti te gustaría que te traten. Entonces bueno, ahí le voy dando una instrucción que estoy repitiendo nada más palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas a otro un daño que tú no quieres que te hagan a ti, y también trata a los demás como a ti te gustaría que te traten. Ahí está una instrucción. O sea, necesitamos gente que cuando termine este programa diga, yo mañana necesito hacerle el bien a alguien. Yo no sé qué tiene que hacer usted, pero hágale el bien a alguien. Llévese una bolsa de arroz y cuando ande en la calle y ve a alguien necesitado, regáleselo. Invéntese algo y prepare un sándwich y échelo en el bulto y lléveselo a la calle, vaya, salga, y cuando vea a alguien de la calle, déle ese sándwich. Yo no sé qué hacer, qué tienen que hacer, pero vaya mañana, hoy mismo, gente que le haga el bien a alguien, gente que quiera hacer un bien, una ayuda a alguien que no pueda pagarte ese favor. Necesitamos eso, necesitamos seguir esa instrucción, hacerle bien a alguien, porque a veces es tan sencillo. Estoy diciendo algo que es sencillo. Tratemos de salir mañana. Imagínense qué pasaría si 100 personas, no importa de qué país sean, salen mañana de su casa diciendo, hoy yo tengo que hacerle el bien a alguien. No sé a quién, pero a alguien tengo que ayudar, voy a ayudar a alguien. Imagínense cuántos milagros, cuántas personas van a regresar a sus casas con una historia para contarle a su familia y decir, no sé, alguien me ayudó hoy, alguien me regaló algo hoy, alguna cosa. Imagínense. Entonces estaríamos siendo gente de propósito. Entonces sí necesitamos dar una conclusión antes que se nos acabe el tiempo, y vamos a decir que después, si seguimos leyendo la historia, que toda la gente puede leer ahí Mateo 1 y 2 en su casa, lo dejamos de tarea. Esa es la tarea para todos los que me están viendo, terminar de leer el capítulo 2 de Mateo. Vamos a ver que José obedeció la instrucción, se fue de noche, y después llegaron los soldados de Herodes a matar a los niños, pero como José obedeció la instrucción, no hubo peligro y él se salvó. El niño que tenían que proteger ahí en ese momento, que era Jesús, fue salvado. Entonces, obedecer la instrucción no solo nos convierte en gente de propósito, sino que miren el nivel de lo que José hizo. Protegió la vida del Mesías, protegió su vida, y todo estuvo reducido a una instrucción que él obedeció. Imagínense que no le hubiera obedecido, no estaríamos aquí. Qué bueno eso. Imagínense. Y para terminar, otra conclusión: cuando somos gente de propósito vamos a tener oposición, no vamos a tenerlo todo fácil. Herodes se levantó en contra de la vida del niño, ya estaban en peligro José y María también. Salir a la media de la noche también es peligroso. Había oposición. Cuando somos gente de propósito vamos a tener oposición, y tenemos que aferrarnos a Dios, seguir sus instrucciones para que Dios nos libre de todo mal, de todo peligro y de toda oposición, porque gente de propósito tiene oposición. Eso es importante. Esa es la conclusión de hoy. Bueno, qué lindo tema. Te dejamos ahí hasta tarea y todo para que sigas leyendo la historia de nuestro Mesías y de José, ¿verdad? Su papá de aquí de la tierra. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos
que nos sintonizaron y que nos podamos ver en un próximo programa en el Monte de la Gracia y que Dios les bendiga. Gracias, Steve. Hasta luego, con mucho gusto. Dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir.